Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos en este viernes 9. Sí, 9. Estamos ya en el viernes 9 de enero de este 2026 y con gusto mandándoles un fuerte abrazo en una jornada de viernes que cierra esta semana con bastante actividad periodística, noticiosa y todo lo que ha ido pasando desde tanto el arresto de Nicolás Maduro Moros el pasado fin de semana, pero también lo que está ocurriendo en nuestro país con una izquierda radical a la cabeza de los demócratas y demás grupos de choque que lo que quieren es una confrontación, quieren el caos, quieren revivir lo que pasó durante las manifestaciones de George Floyd. Estos grupos han estado ahí, estaban pendientes y vamos a ir hablando de ello a lo largo del programa. Pero permítame empezar con buenas noticias. Estamos en día viernes y queremos darles a ustedes por lo menos un hálito de esperanza. Le cuento que el desempleo ha caído al 4,4%, mientras la economía ha sumado 50,000 nuevos empleos el pasado mes de diciembre. El mercado laboral estadounidense ha continuado creciendo a un ritmo más suave en diciembre, mientras la tasa de desempleo cayó drásticamente. La economía estadounidense creó 50,000 empleos en diciembre y la tasa de desempleo cayó al 4,4%, es lo que ha manifestado hoy el Departamento de Trabajo. Los economistas esperaban alrededor de 55,000 empleos, con pronósticos que oscilaban entre 40,000 y 100,000, esto según Econoday. El empleo aumentó 584,000 en 2025, lo que representa un aumento mensual promedio de 49,000 trabajos. Los empleadores del sector privado crearon un promedio de 61,000 empleos mensuales en el 2025. A pesar de que la cifra principal de empleos no cumplió con las expectativas, los mercados y los analistas interpretan el informe como una señal del que el mercado laboral ha recuperado parte de su estabilidad. El mercado implícito de que la Reserva Federal recortará los tipos de interés en su reunión de finales de este mes se redujo a casi cero, lo que indica que el mercado cree que la Fed interpretará estas cifras como un indicador de que el mercado laboral no necesita apoyo adicional de la política monetaria. Bueno, esto puede fácilmente interpretarse de que es posible que exista una nueva reducción en las tasas de interés, lo que permitiría a las personas que, por ejemplo, quieren sacar un crédito para un vehículo o igual para una propiedad, pues van a tener intereses, va a ser mucho más convenientes para ellos. Este dato me parece interesante ya para cerrar este tema. El empleo continuó aumentando en restaurantes y bares. El comercio minorista y las industrias manufactureras perdieron empleos. El gobierno federal, que había estado eliminando empleos, añadió 2,000 empleos, posiblemente como reflejo del fin del cierre gubernamental. Los sectores de salud y asistencia social adyacentes al gobierno crearon puestos de trabajo. El ocio y la hostelería también lo hicieron. Las nóminas privadas en general aumentaron en 37,000 empleos en noviembre. Bueno, estas cifras son interesantes, ¿no? Este párrafo creo que nos da una cierta realidad de cómo las industrias también están en algún lado perdiendo, pero también en otros lados van ganando. Lo que se llama la atención es que el gobierno del presidente Donald Trump, que se supone es un gobierno de filosofía republicana, de derecha, donde se apuesta más por un estado reducido, pequeño, que se pueda controlar, y donde además, desde que llegó al poder con esta misma oficina de Dodge, se fue haciendo una revisión exhaustiva para ver si realmente muchos de esos trabajos creados por los demócratas eran necesarios. Y por ello también se tomó la decisión de hacer despidos masivos.
Esto fue muy impopular y seguramente mucho más en la capital de los Estados Unidos, que es netamente dependiente del poder político. Por eso es que también en la capital más del 80% de los votantes, y esta es una cifra que me llama mucho la atención, pero es la realidad, más del 80% de los votantes en Washington, D.C. son demócratas. Sí. Por eso hubo tanta resistencia, tanta lucha cuando el presidente Donald Trump trató de llevar seguridad a esa ciudad, la ciudad capital. Poner orden, tenerla limpia. Es una de las vitrinas que tenemos en los Estados Unidos, donde millones de personas anualmente vienen para conocer no solamente el Capitolio, la Casa Blanca, la Alameda, los museos, pero la delincuencia, la cantidad de personas sin hogar en las calles, la suciedad y pandillas traficando no muy lejos de estas instituciones o agencias federales. Pero ahí está. Lamentablemente es la decisión de la mayoría, en este caso, que eligen casi siempre a los demócratas y que hoy creo que tienen una nueva imagen gracias a la administración del presidente Donald Trump. Lo que sí, otra vez, volviendo a este párrafo final de este artículo, nos llama la atención que el gobierno esté pensando en crear empleos, cuando en realidad eso hay que dejárselo al sector privado. En otra información, también déjeme platicarle que el presidente de la Cámara de Representantes, James Comer, ha criticado duramente al Departamento de Justicia de Pam Bondi después de que un gráfico viral mostrara 0 arrestos. El Departamento de Justicia aún no ha decidido sobre los indultos de Biden, que Trump considera nulos y sin valor. El pueblo estadounidense exige rendición de cuentas, pero el Departamento de Justicia, dirigido por Pamela Bondi, sigue demorando el proceso. Es lo que ha dicho el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, quien ha criticado públicamente al Departamento de Justicia bajo el mando de la fiscal general Pam Bondi, después de que la periodista de investigación, Catherine Herridge, destacara un gráfico viral que circula en X que expone una asombrosa falta de responsabilidad, 0 arrestos vinculados a algunos de los mayores escándalos políticos de la última década. El gráfico presenta una larga lista de escándalos que dominaron los titulares durante años, desde la narrativa de la colusión rusa y Benghazi hasta el fraude electoral y el escándalo del autopen de Joe Biden, y todos ellos comparten el mismo resultado: 0 arrestos. Y es que yo lo vengo diciendo en este programa. Usted recordará que nosotros hemos sido muy insistentes. Hemos hecho una dura crítica a Kash Patel, quien está a cargo del Buró Federal de Investigaciones. Lo mismo hemos dicho de Pamela Bondi. En relación no solo al tema de Jeffrey Epstein o lo que pueda estar circulando alrededor. No. Desde que se puso esta oficina de eficiencia gubernamental, DOGE, donde estaba Elon Musk y donde su pequeño equipo de trabajo había encontrado no solamente hechos de corrupción, sino desfalco de dinero, igual que fraude a los impuestos duramente ganados por los ciudadanos estadounidenses, no hay arrestos. ¿De qué nos sirve? Y esto se lo vuelvo a decir al Partido Republicano, al gobierno del presidente Donald Trump, a todos los que nosotros hemos confiado y hemos votado por ellos. ¿De qué sirve titulares amarillistas y rimbombantes? Como estos que sacaban cuando decían que encontraron un fraude masivo, despilfarro de dinero de millones de dólares con la oficina Dodge. Yo entiendo que el Partido Demócrata y los demás del Deep State, estos rinos, que también solo son republicanos de nombre, pero que son funcionales al Estado profundo, yo entiendo que ellos hicieron una fuerte campaña a través de los medios de comunicación y que se salieron con la suya, desacreditando todo lo que estaba haciendo el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, y a la final incluso terminaron buscando, no sé si es que lograron ellos que se resquebrajara esta amistad entre Donald Trump y Elon Musk. No lo sé. Pero lo que sí es cierto es que cuando estaban haciendo buenos avances, cuando estaban ya realmente yendo a fondo, es como que este Deep State se las ingenió para paralizar todo.
Y detrás de ello, pues toda la opinión pública, y ojo, es una opinión manipulada, no es opinión pública que hacen los principales medios de comunicación, pero que ellos han tomado la decisión de ver cómo podían o anular o quitar de la línea de acusados y todo esto a los que supuestamente habían cometido hechos de corrupción, a los cuales nunca los presentaron. Y nosotros lo venimos diciendo. Mire, esta lista que presenta esta periodista, Catherine Hexet, ella dice, número de arrestos. En el Russia Collusion, mire, salió información de la misma Tulsi Gabbard, que hicieron un trabajo formidable de investigación. Algo que cuando tú vas atando cabos sobre esto del Russia Collusion, todo esto que se inventaron para dañar la imagen del presidente Donald Trump, que legítimamente había ganado las elecciones, pero que el Partido Demócrata ni se lo esperaba, ni se lo imaginaba, pero además nunca lo aceptó. Entonces, esta banda de criminales, porque no hay otro nombre que le puedas poner al Partido Demócrata, ahí estaba Hillary Clinton, igual que Barack Hussein Obama y los demás secuaces. Esta banda de criminales, y este nombre, créame, le queda muy apropiado, según los reportes que están en el Congreso de los Estados Unidos, ya usted puede revisar, por ejemplo, el informe de John Durham, que también él habla cómo la campaña de Hillary Clinton comienza con el espionaje, tanto a la casa, la residencia de Donald Trump en Nueva York y después en la misma Casa Blanca. Claro, hay tecnicismos, permisos, contratos que se pudieron haber aprovechado de que se estaba saliendo el presidente demócrata Barack Hussein Obama y que a raíz de ello pudieron tener continuidad para poder seguir espiando y tener conocimiento de lo que estaba haciendo la Casa Blanca. Pero algo que no se puede desdecir, no sé si ese es el término, es que la misma Tulsi Gabbard, con todo su equipo de inteligencia, dijeron que el presidente Barack Hussein Obama había recibido información de sus subordinados de inteligencia de que, uno, no había la capacidad de que Rusia lograra hacer una interferencia electoral. Y dos, tampoco había la intención. Sin embargo, habiendo estos registros documentados, Barack Hussein Obama, con su séquito de secuaces, tomaron la decisión unilateral de avanzar con esta mentira creada del Russia Collusion. Hasta el sol de hoy, imagínense, hasta premios Pulitzer ganaron. Por eso digo, los principales medios de comunicación son aliados del Partido Demócrata, son aliados de toda esta línea de izquierda radical. Pero como lo dice la periodista Hexet, ¿en qué terminó esto? Ni un solo arresto. Ahí está la documentación. Sí. Catherine Herridge publicó esto y parece que nos estamos enterando recién. No, ya lo venimos diciendo de tiempo. Porque además estos son informes y archivos que están en las agencias federales. Puedo entender que la administración de Joe Biden no va a encarcelar a sus cómplices del Partido Demócrata. Puedo entender que ese Departamento de Justicia, que estaba guiado por el nefasto Merrick Garland, pues no iban a ir detrás de sus secuaces, de todos sus compinches. Pero ya tenemos casi un año de administración del presidente Donald Trump, donde se ha utilizado toda esta, bueno, tal vez ni siquiera la prensa progresista ha hecho eco de lo que debería ser escándalo. Sin embargo, los medios independientes, los conservadores, los que están alineados con el Partido Republicano, o por lo menos estamos buscando la verdad, y que lo hemos transmitido al resto de las personas que nos siguen, mire, hasta el día de hoy, con información, con documentación presentada por Tulsi Gabbard, ¿qué ha hecho el Departamento de Justicia? Tenemos, aunque sea un solo procesado, un arrestado. ¿Hay acaso un expediente abierto donde digamos, sí, Barack Hussein Obama va a ser procesado? O por lo menos va a haber una línea de investigación la cual determine, aunque no fuera la misma Pam Bondi, pero que existiera aunque sea un llamado para que puedan ser sentados ante la justicia. No hay. Ahora, lo del 6 de enero. Ya hemos visto que este relato de toda esta gente del Partido Demócrata, pero
asociados también con la familia Cheney, con Liz Cheney del Partido Republicano. O sea, todo lo que es el Deep State. Se montaron esta idea de la insurrección al Capitolio. Y otra vez, esa fue la gran mentira al pueblo de los Estados Unidos. La reunión que se pactó para poder ir de muchas partes del mundo a la capital de los Estados Unidos en un meeting que congregó el presidente Donald Trump, no fue para ir a tomar el Congreso. No, para nada. Hay imágenes, hay videos. Empezando primero, el presidente Donald Trump ya demandó a la BBC porque editaron con una malicia el hecho de decir cómo, o sea, llevar un fake news diciendo que el presidente estaba asusando y llevando a la gente para que tomara el Capitolio. Eso fue mentira. Lo editaron para que usted tenga una idea de cuán podridos son los principales medios de comunicación, que después esto lo replicaron sin cuestionarlo, sin disculparse también. Los principales medios de comunicación, como loros, cacatúas que son, lo que les conviene a su agenda, y si es una agenda en contra del presidente Trump, simplemente lo repiten, sin ningún tipo de responsabilidad. Pero ahora que tenemos nuevas imágenes y que se ha logrado saber un montón de cosas que no sabíamos de este juicio inventado del 6 de enero, y quiero hacer un paréntesis, ¿no? Sí entendemos que hay gente irresponsable que ha ido a patear la puerta, ha roto vidrios, y estas personas que han hecho estos actos vandálicos pues tienen que ser procesados. Pero por supuesto que tienen que ser procesados. Aquel que destroza el erario público que nos cuesta a todos tiene que ser procesado. Pero veamos las imágenes reales, tanto dentro como fuera. Y esto se ha expuesto. Por eso es que estos sinvergüenzas querían poner estos documentos bajo una etiqueta de clasificado para que recién en 50 años se pueda abrir. Para que usted tenga una idea de cuán podrida es la política. Las imágenes que muestran, las reales, no las que han repetido AP o CNN o los demás medios de comunicación, las imágenes reales muestran a agentes de inteligencia, agentes federales, vestidos con gorras de MAGA, diciéndole a la gente, vamos, súbanse, vengan por aquí, vamos a entrar, tenemos que llegar, vamos por acá. Asusando a la gente, arreando a la gente para que vaya. Muchos de ellos estaban diciendo, no tenemos que hacer eso. Eran incluso policías del Capitolio los que estaban abriendo las rejas que estaban puestas ahí afuera. Se ha podido pillar a más de 7 agentes que estaban cambiándose de ropa. Ahí, en un vehículo que estaba casi detrás del Capitolio. Poniéndose ropa de MAGA, de Make America Great Again. Y llevando a la gente hasta el Capitolio. Lo más ridículo de todo esto es que la prensa progresista repetía y repetía que la gente se empujoneaba en la puerta y que querían entrar y que querían hacer desmanes. Pero ya cuando hemos visto las imágenes verdaderas, cuando la gente finalmente entró porque un guardia, un policía del Capitolio les abrió la puerta, la gente entró calmada y tranquila. Le digo, con toda honestidad, cuando yo veía las imágenes, ya hace varios años, yo hacía la comparación. Un Black Friday, un viernes negro, donde generalmente las personas duermen la noche anterior para ver en una tienda de electrodomésticos o de artículos eléctricos, esperaba toda la noche para encontrar una muy buena oferta. Hasta eso era muchísimo más agresivo que la forma en cómo estos supuestos personajes que intentaron hacer un golpe de Estado, según los demócratas, se veía en las imágenes de ese video. Y con toda honestidad usted lo puede ver. La gente entraba, caminaba tranquila y se paseaba por el Congreso. Sí. Sin embargo, había todo este teatro de los demócratas escondiéndose bajo los escritorios, como si alguien estaba yendo detrás de ellos y no había nadie detrás de ellos. Ahora, tenemos esta revelación de toda esta información. Incluso se ha encontrado a la persona que supuestamente había preparado una bomba. O sea, hasta todo esto que estaba fabricado para poder dañar no solamente la
administración saliente del presidente Donald Trump, sino ver cómo lo podían procesar para que estuviera encarcelado y no fuera el candidato para la presidencia de los Estados Unidos. Con toda la evidencia que hoy se tiene de esos hechos, no hay un solo arrestado. Ni los Cheney, ni Schiff, o sea, no hay personas arrestadas. Y orquestaron todo esto y nos costó dinero. Porque eso también salió de los estadounidenses. Los juicios, los testigos inventados y usted recordará que habían testigos que realmente parecía que se habían visto una película de ciencia ficción, que la misma persona iba en un carro y saltaba y estaba por el otro lado y no sabemos, o sea, le digo, y todo esto costó dinero de los contribuyentes. Estos procesos no fueron gratis. Sin embargo, estos sinvergüenzas demócratas querían sellar todo esto como clasificado para que en 50 años recién nos enteremos de que había sido una farsa. Ahora, la pregunta, me sumo a lo que dice Catherine Hegges. Ella dice, ¿dónde están los arrestados del 6 de enero? No lo hay. Vayamos al siguiente. Dice el tema de Mar-a-Lago, la redada de Mar-a-Lago. Creo que con bastante documentación, incluso con las fotografías que han aceptado los mismos agentes federales, que esto primero fue una motivación política. Segundo, las fotografías que se había dado a conocer a través de la prensa no es que habían sido documentos que pusieron en el piso en la residencia del presidente Trump. No, esto ya lo habían prefabricado, ya estaba preeditado, preparado pues el escenario. ¿Cuántos de estos agentes, empezando por el que está a la cabeza, ¿no? En ese momento, quien estaba como director del FBI, y encima de él, el que estaba a cargo del Departamento de Justicia, Merrick Garland? ¿Por qué no hay una sola denuncia por estas mentiras inventadas? Pam Bundy, te estamos hablando a ti. Vamos con el siguiente. Lo del Biden Auropen, el mismo presidente Donald Trump ya ha emitido una orden ejecutiva. Se ha demostrado con documentación que Joe Biden o su administración estaba emitiendo perdones con este lápiz automático. Mientras estaba durmiendo, mientras no estaba en Washington, D.C., mientras estaba en cualquier otro lugar menos gobernando los Estados Unidos. Está demostrado. Y además que con un tremendo deterioro cognitivo, el presidente Joe Biden no pudo haberse sentado a revisar más de 8,000 casos. La pregunta es, ¿dónde está un proceso por responsabilidades a quienes emitieron esas órdenes ejecutivas o esos perdones o esas conmutaciones? Los demócratas se llenan la boca de decir que las autoridades que son electas son las que deben tomar decisión. Supuestamente Joe Biden fue elegido, aunque sabemos que hubo un fraude ahí, pero de todos modos, él estaba como presidente. No daba conferencias, no salía a enfrentar a la prensa, y si lo hacía, iba con cartoncitos y con preguntas preparadas. Por eso es que los medios de comunicación siempre fueron cómplices. Por eso mi desdén, le digo, es justificado por mucho contra los medios de comunicación. Fueron cómplices de toda esta mentira que le hicieron al pueblo de los Estados Unidos, a quien le hicieron creer que Joe Biden realmente estaba en sanas condiciones para llevar adelante el país. ¡Mentira! Y ahora tenemos un presidente Donald Trump que incluso firma una orden ejecutiva para que se investigue esta parte y se hagan nulos los perdones. Y a mí realmente me interesa mucho. ¿Por qué? Porque se ha perdonado, por ejemplo, a Liz Cheney, a Adam Schiff, igual a su familia o quienes estaban a su alrededor, quienes también han sido vinculados con procesos por tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Sí, la familia Biden no solamente era el tema de su hijo drogadicto Hunter Biden, quien fue pillado no solamente por cometer delitos federales, sino también los hermanos de Joe Biden. Sí, hay procesos de investigación en el Congreso donde se los ha pillado recibiendo dinero, yendo a países extranjeros, consiguiendo jugosos contratos. Incluso han puesto al hijo Hunter Biden dentro de una directiva allá en Burisma, en Ucrania, una empresa gasífera, donde recibía una mensualidad. Y ni siquiera estaba presente allá. Nunca había estado, sin embargo, le llegaba su chequecito, como si algo fuera.
Y hay estas denuncias de tráfico de influencias. Pero volvamos acá. Se han dado conmutaciones o perdones a esta gente que nosotros entendemos ha cometido delitos. ¿Dónde están los arrestados? ¿Dónde hay un proceso abierto contra quien ha tomado decisiones por el presidente de los Estados Unidos? Ha utilizado este lapicero, el automático, este pen automático, el AuroPen. Ahora, no solamente se habla de estos temas, también se presenta las elecciones de 2020, Epstein, pedophile arrest, COVID, Benghazi, Dodge findings, Ukraine, impeachment hoax. Hay muchos temas de los cuales ya ahora que hay una nueva cabeza en el departamento del FBI, Kash Patel, se han revelado muchos informes. De igual manera, en el departamento de inteligencia, quien está a cargo es Tulsi Gabbard. Sin embargo, y en su momento también estaba Dodge. Con tanto que se ha podido encontrar, ¿por qué la fiscal general Pam Bondi no ha puesto un solo proceso? No hay una sola persona arrestada. Y es que la indignación no debería ser solamente por parte de James Comer. No. Debería ser por parte de todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Y en especial, pues, la gente de Make America Great Again. La gente del Partido Republicano. Los que todavía creen, los que apoyan y los que firmemente están con el presidente Donald Trump. Porque una cosa es lo que dice la cabeza y otra cosa es lo que dicen sus subordinados. ¿Por qué hasta el día de hoy, en ya casi un año de administración, en los temas fuertes, los cuales han sido también de juicios, procesos inventados y todo esto para poder dañar la carrera por la presidencia del presidente Donald Trump, donde se utilizó a las agencias, se utilizó el dinero de los contribuyentes para poder eliminar a un candidato? ¿Por qué no hay procesados? Hay mucho que tenemos que decir, guste o no. ¿Por qué? Porque primero está la verdad y dentro de todo también tenemos que mostrar efectividad. Digo, objetividad. ¿Habrá que mostrarle otra vez esto al presidente Donald Trump para que no se quede solamente en un reclamo por parte de James Comer? ¿Habrá que mandar más mensajes al presidente Donald Trump para que él le jale las orejas, le llame la atención o conmine de una vez si va a trabajar o no va a trabajar Pam Bondi? O buscar la manera de que venga un reemplazo, porque lamentablemente con Pamela Bondi no hay avance. ¿De qué sirven titulares rimbombantes si de todos modos no estamos viendo preso a nadie? Y es que ese es el peor mensaje que le damos al pueblo de los Estados Unidos. Porque ahora se sobreentiende más que nunca que ya no importa si eres republicano, ya no importa si es un gobierno demócrata. El politiquero siempre se va a salir con la suya, siempre va a tener impunidad. Además de ganar a costa de nuestros impuestos, esta gente se sale con la suya. Y eso no se puede permitir. Tenemos que avanzar. Y tenemos que restituir la credibilidad en el sistema de justicia. Por un lado, el sistema independiente está dañado porque ha sido corrompido por el dinero de George Soros y otros progresistas millonarios que quieren destruir a nuestro país desde adentro. Estos mismos activistas, demócratas, le digo, fiscales, jueces e incluso todos estos que están ocupando cargos a nombre del partido, son los que quieren dañar a los Estados Unidos. Y tienen de aliados a los principales medios de comunicación. Entonces, el mensaje que se está dando es que no importa lo que hagas. No importa cuánto te robes. No importa cuánto daño le generes al Estado. Cuánto dinero te robes de los contribuyentes. Hay impunidad. Y tu cargo público te da inmunidad. Tiene que cambiar. Le digo, de todo corazón, estas cosas tienen que cambiar. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala, Freddy Silva 80 en Instagram.
Freddy Silva TV en X, antes Twitter. También estoy en TikTok con ese nombre, Freddy Silva TV, y en YouTube. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea loramediatv.com, www.loramediatv.com, un espacio donde encuentra información objetiva, donde además de este programa encuentra muchos otros, donde hacemos periodismo para usted. loramediatv.com, loramediatv.com. Voy a hablar rápidamente sobre lo que ha planteado el presidente Donald Trump y en relación a Venezuela en lo que vaya de esta primera semana, después de que el narcodictador Nicolás Maduro ha sido capturado. De las buenas noticias, el día de ayer ya habíamos visto a Rodríguez salir a anunciar públicamente que iba a comenzar la liberación de presos políticos. Hemos visto con mucha alegría en el transcurso de la tarde-noche que han ido liberando a uno y a otro. Entendemos que son decenas por ahora de los miles que se supone están en las cárceles. Pueden estar algunos siendo torturados todavía allá en el helicoide. Pero la noticia que creo que nos llena de mucha alegría, pero sobre todo de mucha esperanza de encontrar de verdad una Venezuela libre, es que ya el gobierno, o más bien, la dictadura chavista está entendiendo que el presidente Donald Trump está hablando en serio. Lo que sí llama también la atención es que, por un lado, están los hermanos Rodríguez, tanto Delcy como su hermano, buscando la forma de allanar el camino para lo que llamamos este proceso de transición. Sin embargo, el ala dura de esta dictadura, y en realidad el que ha estado casi siempre como el brazo operativo del cártel de los soles, el que ha tenido las armas y ha monopolizado las armas, es Diosdado Cabello, por quien también se ofrece $25 millones por su captura, al igual que otros de sus secuaces. Pero este sujeto sale a decir el día de ayer que precisamente ellos tienen el monopolio de las armas y que esas pues no se las van a quitar. Esto nos va anunciando que internamente el chavismo, como se lo vengo contando, entienden que están buscando un salvoconducto que no los lleve directo a la prisión y que si van a ir a prisión, pues que no sea una pena muy severa. Pero al igual que hay chavistas que entienden su realidad, hay otros que simplemente se quieren seguir aferrando al poder. Y uno de ellos parece ser Diosdado Cabello, que todavía no ha entendido que la orden no es necesariamente para que él lo considere o para que él vea un proceso, él tenga una negociación. Entendemos, y ojalá así sea, la administración del presidente Donald Trump tenga como objetivo, vivo o muerto da igual, porque ya la cabeza de la serpiente del narcotráfico pues ya está detenido, está aquí en los Estados Unidos, pero sería interesante mandar un mensaje contundente con relación a Diosdado Cabello para que ya deje de estar atemorizando a su pueblo y que cínicamente le siga diciendo que como ellos tienen el control de las armas, las calles o el país todavía les pertenece, como si ellos fueran los dueños o fuera su propiedad un país. Por otro lado, también le platico que el presidente Donald Trump ya ha dicho el día de hoy, esta mañana muy temprano, que estaba cancelando una segunda ola esperada de ataques contra Venezuela después de que el país sudamericano anunciara que comenzaría a liberar presos políticos menos de una semana después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Maduro. Venezuela está liberando un gran número de presos políticos como muestra de su búsqueda de paz. Este es un gesto muy importante e inteligente. Trump también dijo, gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques previamente prevista, que parece no ser necesaria. Sin embargo, todos los barcos permanecerán en su lugar por razones de seguridad. El presidente también afirmó que las grandes petroleras invertirán al menos $100,000 millones para acelerar la producción energética de Venezuela. Trump se reunirá por la tarde hoy con ejecutivos de empresas como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips en la Casa Blanca para exponer por qué deberían apostar por Venezuela a pesar de más de 2 décadas de liderazgo autoritario de izquierda y la continua inestabilidad y violencia. Bueno, nosotros vamos a seguir apostando porque la administración del presidente Donald Trump
pueda llegar a cumplir esa promesa de traerle paz a esta nación tan duramente golpeada por la dictadura chavista, que tienen 26 años ahí, todavía están en el poder, todavía están controlando las instituciones del gobierno, todavía están atemorizando a las personas. Sin embargo, creemos que el cambio ha comenzado. Tarde que temprano, no solamente será Estados Unidos. No se quiere llegar, por supuesto, a ningún tipo de baño de sangre o enfrentamientos. Hay que decirle todavía al pueblo venezolano que está allá, sí, a los que están allá en Venezuela, que todavía conserven la calma. No es tiempo de ir a buscar ni revancha ni nada por el estilo. Por ahora, permitan que la administración del presidente Trump, porque es él quien tiene la fuerza del ejército y quien puede seguramente hacerle cambiar de opinión a Diosdado Cabello y su cúpula de fanáticos socialistas, para que primero depongan las armas y que viabilicen un proceso de transición para recuperar la democracia en Venezuela. Tarde que temprano, estos malditos seguramente van a enfrentar la justicia, ya sea la divina, ya sea la del pueblo venezolano, que es lo que yo creo va a ser al final, porque lo que hicieron, lo que torturaron, lo que persiguieron, lo que expropiaron, lo que robaron, lo que violaron, lo que abusaron, eso no va a quedar simplemente en el olvido. Yo había escuchado a Capriles el día de ayer que tenemos que pasar a un proceso de cero revancha, de un proceso de olvido, de página nueva. Yo creo que no estoy tan seguro de cuánta gente él habrá perdido o cuánto le habrán expropiado de sus riquezas, si es que en algún momento las tuvo o es que las ganó siendo funcional opositor al chavismo. Sin embargo, el pueblo de Venezuela, el verdadero que sufrió, el que terminó en el exilio, ese tiene que ir a que rindan cuentas estos desgraciados que se encargaron por más de 20 años de pisotear a los ciudadanos venezolanos. Ojalá los esfuerzos del presidente traigan paz, ojalá la gente entienda que esto no va a ser de la noche a la mañana, pero que de alguna manera pues va a llegar ese momento para ellos y lo repito con toda certeza y seguridad. También el camino se está allanando para una Cuba libre, la cual esperamos pronto, muy pronto, el castrismo termine saliendo y de la peor manera de esa isla. Déjeme pasar a otro tema, volver a nuestra política doméstica. Dice que hay otro conducto de dinero de Minnesota que acaba de ser cerrado y este conduce directamente a la representante Ilhan Omar. Sí, usted recordará que hemos venido bastantes días hablando sobre el fraude monumental, billonario que se ha dado en Minnesota. A la cabeza del gobernador Tim Walz, este agitador que después le voy a contar, está buscando la forma de cómo movilizar a la gente en las calles para evitar ser auditado, porque no quiere ser fiscalizado. Según este proyecto, dice, los fondos que estaban incluidos en un proyecto de ley de gastos federales supuestamente estaban destinados a una clínica de abuso de sustancias en el estado natal de Omar, Minnesota. Sin embargo, una impactante investigación dirigida por la senadora Joni Ernst, republicana por Iowa, reveló que la clínica era todo mentira. Sí, todo era menos legítima. Durante una entrevista de Fox News, el senador Ernst, o la senadora Ernst, detalló lo absolutamente absurdo de la propuesta, describiendo una serie de señales de alerta que harían hervir la sangre a cualquier contribuyente honesto. Lo que descubrí el otro día en uno de nuestros proyectos de ley de gastos que se está tramitando en el Congreso fue una partida presupuestaria de $1 millón de la representante Ilhan Omar de Minnesota. Esta partida supuestamente iba a una clínica de abuso de sustancias que en realidad está ubicada en un restaurante y dirigida por 3 personas que comparten la misma dirección, según sus documentos del IRS. Son muchas señales de alerta. Esto es lo que vimos con el fraude en las guarderías. Ahora vemos otra asignación presupuestaria proveniente directamente de miembros del Congreso, donde parece que también se está perpetrando fraude. Planteé el tema y afortunadamente la Cámara de Representantes ya ha eliminado esa partida presupuestaria del proyecto de ley de gastos, pero repito, así de fácil ha estado fluyendo el dinero hacia los delincuentes de Minnesota. A medida que se intensificaba el escrutinio sobre el papel de la representante Ilhan Omar en el envío de fondos de los contribuyentes a entidades cuestionables de Minnesota,
La atención también se centró en el abrupto y dramático aumento de la riqueza de su familia. Según un informe impactante del New York Post, Ross Lake Capital, fundada por Minnet en 2022, borró los detalles de 9 cifras clave entre septiembre y octubre del 2025. La lista incluía a demócratas de alto perfil como el ex embajador de Obama en Bahrein, Adam Ereli, el ex senador y embajador de Obama en China, Max Baucus, el ex presidente asociado de finanzas del DNC, del Partido Demócrata, Alex Hoffman, y el ex tesorero también del Partido Demócrata, William DeRoe, y Kate Mestrich, el ex director ejecutivo de Amalgamated Bank, al que una vez llamó el Banco Institucional del Partido Demócrata. Ninguno de estos individuos ha sido acusado de fraude. Sin embargo, esto coincide con el anuncio de la Fiscalía Federal de cargos contra 8 sospechosos más en la masiva estafa de asistencia social de Minnesota, 6 de los cuales son de ascendencia somalí. Ilhan Omar, miembro destacada del grupo de extrema izquierda, el Squad, ingresó al Congreso en 2019 con un patrimonio neto de entre $25,000 y $65,000, agobiada por préstamos estudiantiles y deudas de automóviles y sin activos a su nombre. O sea que más bien debía dinero, no es que tenía dinero. Avanzando rápidamente ya para el 2024, escuche estos datos, sus declaraciones financieras de lo que antes debía dinero, desde 2019 hasta esta fecha, su patrimonio supera los $30 millones. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Por qué es tan despreciable el Partido Demócrata? ¿Por qué son tan sinvergüenzas? Además, toda esta casta política privilegiada, que una vez entrando al poder empiezan a hacer de esto su forma de vida, su fuente de prosperidad, cuando de verdad debería ser el servicio a nuestro pueblo. Pero en este caso en particular, ¿por qué nuestro desprecio, pero así muy bien justificado, contra Ilhan Omar? Porque en sus declaraciones, ella públicamente, y esto lo ha dicho él mismo, lo ha republicado o retuiteado el mismo Elon Musk, el dueño de esta plataforma, de que lo que ha hecho Ilhan Omar es pura traición a la patria. Públicamente ha ido a decir que ella va a defender los intereses de su país, y no refiriéndose a los Estados Unidos, sino a Somalia. Y en realidad a los países africanos, como si algo nosotros tuviéramos que ver con ellos. Y ha atraído a gente de Somalia, y ha enriquecido a gente de Somalia, ha favorecido a las personas de Somalia, ha hecho que inmigrantes indocumentados somalíes participen del fraude. Por lo menos esto entiendo yo dentro de la investigación que se está llevando. Pero lo grave es que este ser humano, Ilhan Omar, en vez de ser agradecida con este pueblo, con este país tan hermoso, tan grande, tan generoso, que de ser una cualquiera, de no tener dinero, en menos de 6-7 años lograr $30 millones, es una antiamericana, es una antipatriota. Eso es lo que realmente molesta, indigna. Ojalá que el comité o cualquier comité de investigación en la Cámara de Representantes, igual en el Senado, no solamente le quiten fondos a esta mujer, sino que realmente se haga un proceso de investigación profundo para ver de dónde y cómo ha podido ganar tanto dinero. Esto es enriquecimiento ilícito. Y ojalá también, lo que decía el presidente Donald Trump, revisemos cómo ha hecho su ciudadanía. El proceso de ciudadanía para ayudar a su hermano. Se ha casado con su hermano, según el presidente Trump. ¿Por qué hasta ahora no le revocan la ciudadanía? O por lo menos se pone en entredicho. Sale campeante y más bien juntando gente para ver cómo pueden arreglar todo esto que se ha descubierto de este fraude de billones de dólares de la asistencia que supuestamente debería llegar para niños, pero nunca llegó. Ahora vamos a ver, también debo hablar el día de hoy sobre este dato que ha afirmado el congresista, un congresista diciendo que el 78% de los hogares de inmigrantes somalíes siguen recibiendo asistencia social
después de una década. Y esto gracias a estadísticas estatales de asistencia social. Le digo, esto es para no creer. Se supone que hay gente que entendemos que pueden llegar como refugiados. Y está bien, le pueden brindar a estas personas que recién se van a acomodar al país, que tal vez no conocen la cultura, no conocen el idioma, hay que hacer un proceso de adaptación y seguramente requerirán 3 meses, 6 meses de vivienda. Se les podrá ayudar igual con alimentación, incluso con transporte para este proceso, porque este es un país generoso que, bueno, ya para qué le cuento. Pero se aprovechan de esta generosidad del gobierno. Esta gente, y vamos a leer ahora el artículo, ya hasta más de 10 años y siguen viviendo del gobierno. Siguen viviendo del gobierno. Esta gente tiene que volverse para su país. Si vinieron solamente a aprovecharse de los impuestos de los contribuyentes, váyanse para su país, no los queremos aquí. El 78% de los hogares inmigrantes somalíes siguen recibiendo asistencia social, incluso después de una década en Estados Unidos. Una estadística que encendió un feroz debate en el Capitolio y reabrió el debate sobre la inmigración, la dependencia de la asistencia social y la responsabilidad política. Ya hago un pequeño paréntesis para antes de entrar en este caso en específico. No solamente son los inmigrantes indocumentados. El problema más grave aquí en los Estados Unidos es que mucha gente que se hacen los buenitos, estos socialistas, estos progresistas, que siempre quieren hacer caridad, pero con dinero ajeno, crean estas ONGs. Estas ONGs les pagan. Bien puede ser directamente del dinero federal, o igual de estos mismos activistas de izquierda radical que están en contra, por ejemplo, de la administración Trump. No lo hacen gratis. Esta gente no es buenita porque quiere ser buenita, porque quiere cuidar a una comunidad, porque quiere cuidar a alguien. No lo hacen de gratis, reciben dinero. Las estadísticas, o la estadística citada por el representante Brandon Gill durante una acalorada audiencia en el Comité de Supervisión, se ha convertido en un punto de conflicto en ajuste de cuentas más amplio sobre el extenso sistema de bienestar de Minnesota y las recientes revelaciones de fraude a gran escala. Este intercambio se desarrolló mientras el representante Hill presionaba a funcionarios estatales y testigos sobre las disparidades en el uso de la asistencia social. Comparó las cifras que citó para los hogares encabezados por somalíes con las tasas mucho más bajas entre los hogares de personas nacidas en Minnesota, argumentando que la brecha planteaba serias dudas sobre los resultados de las políticas. O sea, en otras palabras, el dinero que pagan los ciudadanos americanos, los ciudadanos de este país, en proporción, no reciben la misma cantidad que reciben los inmigrantes que llegan. En este caso, en este debate se habla de la comunidad somalí. Al ser cuestionados, los testigos demócratas intentaron difuminar la distinción, insistiendo en que muchos somalíes de Minnesota nacieron en Estados Unidos y están culturalmente integrados. Gill rechazó ese enfoque, volviendo repetidamente a las cifras y argumentando que los resultados, no las intenciones, son lo que debería importar en las políticas públicas. El congresista fue más allá, afirmando que más del 80% de los hogares encabezados por somalíes reciben algún tipo de asistencia social, incluso 10 años después de residencia. Afirmó, casi 4 de cada 5 siguen dependiendo del apoyo del gobierno, una cifra que, según él, es incompatible con las afirmaciones de una integración exitosa. Y es que tiene toda la razón. Si estás huyendo de tu país, porque tal vez no hay oportunidades, hay inestabilidad económica, inestabilidad política, conflicto social, y llegas a este país no solamente de la cuna de la libertad, la cuna del capitalismo, sigues dependiendo del gobierno. O sea, eres un inútil que no te da la gana de prosperar, porque estás cómodo recibiendo el dinero de quienes realmente trabajan, que somos nosotros los contribuyentes. Eso no queremos más en este país. Ya basta. Créanme, hay comunidades aquí en los Estados Unidos que ya se acostumbraron a ello desde hace mucho. Pero bueno, son ciudadanos americanos, ¿qué puedes hacer? Pero el seguir permitiendo, y no solo me estoy refiriendo a los somalíes, igual podemos hablar de los hispanos, esta cantidad de millones de personas que entraron en la administración Biden y que hasta el sol de hoy todavía siguen recibiendo cupones de comida, siguen viviendo en hoteles. No, a esta gente hay que sacarla. Esta gente no vino a adaptarse
a nuestra nación, no vino a adaptarse a la cultura del esfuerzo y del trabajo. Porque les dijeron que es mejor vivir en un país rico, donde no te van a votar, donde es más, con este programa de la Agenda 2030, del multiculturalismo, entonces al que te quiera votar van a llamar xenófobo, racista, discriminador y quién sabe, todas estas palabras ya elaboradas desde las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Y te vas a quedar ahí y van a haber politiqueros demócratas que todavía te van a proteger, incluso si eres un delincuente, incluso si has robado, atracado, has hecho lootings, o sea, si has saqueado o has violado a una persona, si has conducido en estado de ebriedad y has dejado problemas. Incluso si eres un criminal, van a salir los representantes demócratas a defenderte. Y ese es el mensaje que le damos. Ese es el mensaje que le estamos dando a lo peor de la gente de otros países del mundo, que han vivido de la delincuencia y se dan cuenta que en sus países ya no están ganando lo mismo, porque ya todos están pobres. Entonces prefieren emigrar a estas naciones occidentales ricas, en donde hay gobiernos progresistas, donde están los gobiernos socialistas, son protegidos los criminales. Y ese es el mensaje que le estamos dando también aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que tanta cantidad de gente que se supone ha venido a vivir el sueño americano siga 10 años después viviendo del gobierno? Por Dios. Y todavía existen politiqueros que defiendan esta tontería. Ya basta. Por eso le digo, tiene que haber un renacimiento, una autoestima. Hay que volver a nuestra autoestima, a los ciudadanos americanos, para ya dejar de pagar impuestos. La mitad, créanme, la mitad hay que quitar de los impuestos. Porque si seguimos dando de nuestro dinero, estos politiqueros no van a respetar, no se van a siquiera poner en el lugar de cuán duro cuesta ganar esos impuestos. A esta gente lo que le importa es quedar bien y mantenerse en ese puesto público. Mantener pobres o crear pobres es parte de la cultura del socialismo. Y esto es lo que hoy representa el Partido Demócrata. Pero también algunos republicanos que necesitan de esto porque necesitan vivir de la política. Pero es el pueblo estadounidense quien todavía, yo considero y estoy convencido de que tenemos todavía la fuerza y la voluntad y la decisión de cómo llevar adelante esta nación. Pero esto también lo tenemos que hacer primero haciendo reflexión, viendo dónde nos estamos equivocando, viendo cómo poder controlar a este gobierno que crece, y me estoy refiriendo no solo al gobierno federal, sino a los gobiernos locales. Más empleos generados en el sector público significa menos dinero de mi bolsillo. Y lamentablemente, por cultura o por lo que sea, que esta gente que una vez que entra al servicio público, incluso se creen intocables. Tienen mejor salario, tienen mejores condiciones, tienen prestaciones. Incluso una cierta garantía de que de ese lugar no lo van a sacar. Pero todo a costa de nuestro dinero. ¿Y sabe qué es lo peor? Mucha de esta gente del sector público ni siquiera atiende bien a la gente y sabe que son nuestros empleados. Son prepotentes. Por eso, ojalá la gente haga una reflexión. Necesitamos primero pensar en lo malo que está pasando en el país, también lo bueno. Pero necesitamos volver a lo que era Estados Unidos de antes. No es Estados Unidos que hoy ha sido copado y ha sido adoctrinado por la Internacional Socialista, el Partido Demócrata y todos estos progresistas. Tenemos que volver a la sensatez que ha caracterizado, al sentido común que también había en esta nación. Permítame ir cerrando esta jornada. Hablábamos el día de ayer que el presidente Donald Trump había anunciado que se retira de por lo menos 66 organizaciones, muchas de ellas ligadas a las Naciones Unidas. ¿Quién cree? Ayer también yo le comentaba, ¿no?, que estaban saliendo las cacatúas a llorar porque el presidente había tomado toda esta decisión. Pues resulta que el socialista Antonio Guterres, que es miembro además del Partido Socialista de Portugal, dijo: hagan lo que se les dice, cumplan con su obligación legal y sigan enviando dinero de los contribuyentes estadounidenses. En otras palabras, eso fue el mensaje transmitido desde las Naciones Unidas en Manhattan, Nueva York, después de que la Casa Blanca anunciara que se retirara se va a retirar miles de millones de dólares
en apoyo financiero a 66 organizaciones afiliadas a la entidad globalista. António Guterres, ex líder del Partido Socialista Portugués y primer ministro de Portugal entre 1995 y 2002, dijo que lamentaba la decisión del presidente Donald Trump de retirarse de las agencias relacionadas a la ONU, pero que no existe ninguna vía para que éste deje de pagar sus cuotas. Entre ellos se incluye la Agencia de Población de la ONU y el Tratado de la ONU, que establece las negociaciones internacionales sobre el clima. Estados Unidos también tiene una intención de retirarse de docenas de otras organizaciones o iniciativas globales que no están afiliadas a la ONU, pero que aún dependen de una financiación masiva de Estados Unidos, como informó Breitbart News. Ahora, mire hasta qué punto son sinvergüenzas los socialistas. Según él, no existe ninguna vía para que Estados Unidos deje de pagar sus cuotas. ¿Se da cuenta hasta dónde es el grado de sinvergüenzura, no solo de António Guterres, sino del resto de socialistas que hoy están asentados ahí en las Naciones Unidas y las demás dependencias? ¿Quién se ha creído este sujeto para decirnos a nosotros que nos puede obligar a que tenemos que pagar? ¿Quién se ha creído este idiota? Por favor. Además, ya nosotros hemos explicado de una y otra manera, estos organismos supranacionales tienen que desaparecer, no solamente porque son inertes, no ayudan. Le doy nomás un último... O sea, se supone que estos están puestos para afrontar temas globales. Durante la pandemia del COVID-19, que fue preparado, y sabemos que además ha sido un virus manufacturado, Wuhan, China, ¿cuál ha sido el papel de las Naciones Unidas en esto? Entre lo más destacado durante lo peor de la pandemia, ¿sabe cuál fue una de las declaraciones que a mí me llamó la atención de las Naciones Unidas? Que decían que para afrontar mejor esto del COVID-19, las políticas de aborto no podían cesar. ¿Se da cuenta? No era el hambre, no era la falta de empleos, no era la quiebra de negocios, sobre todo los de la clase media o de la clase emergente. No. Para ellos lo importante era que el aborto no cesara. Pero como la ONU, muchas otras entidades, usted recordará, tenemos ahí la Organización de Estados Americanos. ¿Quién ayudó a la gente? Al contrario, crearon a través de una campaña del medio, a través de los medios de comunicación, que los más pobres sean discriminados por su propia gente. Hay gente que no podía comprar siquiera barbijos, pero los obligaban a utilizarlo, los señalaban, porque cada vez surgían más y más de estos déspotas autoritarios que de alguna manera se atribuían una autoridad moral para decirle a la gente lo que debía de hacer. Pero dejemos eso de lado, refirámonos otra vez a las Naciones Unidas. ¿Qué hizo? Lo que sí están haciendo es llevar adelante esto de que debemos estar muy avanzados con el tema del pago de impuestos al uso del carbono. ¿Sabe para qué? No para mejorar el planeta, no para reducir el dióxido de carbono, sino para frenar el crecimiento y la producción de los países emergentes. Para que ellos determinen quién puede crecer o no, siempre y cuando se les permita a China ser la primera potencia económica y militar del mundo. Ese es su único objetivo. De ahí en adelante, todo lo demás es una farsa y una imposición autoritaria. Las Naciones Unidas no debería de existir. Antes de irme, y esto solamente como una recomendación o una sugerencia, revisemos cómo, para despuesito de la Primera Guerra Mundial, se creó la Liga de las Naciones. ¿Quién lo fundó? ¿Cómo se fundó? ¿Será la misma Liga de las Naciones la que hoy se disfrazó, como camaleón, se cambió nomás el nombre? ¿Estarán trabajando en la misma oficina? ¿Habrán tenido los mismos empleados que tenía la Liga de las Naciones y hoy llamada las Naciones Unidas? ¿Cuál es el propósito detrás de esto? Hay libros muy interesantes que usted podría leer para saber la verdad detrás de las Naciones Unidas y entender por qué, no solo nuestro desprecio por esta organización ilegítima, sino además una organización supranacional que no tiene razón de existir. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me hayan visto y escuchado. Antes de irme, le leo un extracto de la palabra.
En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso les servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades, pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. Tengan un bendecido fin de semana, que Dios me los cuide siempre. Y no se olvide, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.